Juan capítulo 4, versículo 5. Y cuando lo tenga puede decir amén. Vamos a leer varios versículos, hermanos, desde el versículo 5 al versículo 14. Juan capítulo 4, versículo 5 al 14. Y lo vamos a leer todos juntos, hermano. Me va a ayudar a leer la palabra de Dios en esta mañana. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. A.W. Tozer escribió esto: un cristiano verdadero es una persona extraña en todos los sentidos. Él siente un amor supremo por alguien que nunca vio. Conversa familiarmente todos los días con alguien que no puede ver. Espera ir al cielo por los méritos de otro. Se vacía para poder estar lleno. Admite estar errado para que pueda ser declarado justo. Desciende para poder ir a lo alto. Es más fuerte cuando es más débil. Es más rico cuando es más pobre. Es más feliz cuando se siente peor. Él muere para poder vivir. Renuncia para poder tener. Ve lo invisible, oye lo inaudible y conoce lo que excede a todo entendimiento. Un cristiano verdadero, hermanos, es una persona que el mundo considera alguien raro. Es extraño un cristiano porque no está de acuerdo con gran parte de las cosas que se hacen en este mundo. El cristiano es raro porque tiene una naturaleza distinta. Anda como errante en esta vida porque está en el mundo, les dijo Jesús, pero no son del mundo. El cristiano está en el mundo, pero no pertenece a este lugar. Nos acaba de hablar el pastor de eso hace poco. Parece que no encaja. El cristiano debería lucir cómodo en este mundo, y un cristiano de verdad, hermanos, es un peregrino que siempre tiene las maletas listas porque está esperando que vengan por él y lo lleven al lugar que pertenece. ¿Cuántos tienen ya las maletas listas? ¿Cuántos tienen que preparar todavía sus maletas? Pregúntale que está a tu lado: ya tendrás tus maletas listas, pronto vienen por nosotros. Acabamos de cantar, hermanos, que un día él ¿qué? Regresará. ¿Cuántos creen que el Señor va a regresar? ¿Y cuántos queremos ir con el Señor? El Señor se va a llevar a los raros, hermano, a los que el mundo considera raros, a los que el mundo considera extraños. Y sabe, para el mundo, Jesucristo fue una de las personas más raras que existieron en esta tierra. La gente que lo rodeaba no podía creer las cosas que hacía, se quedaban perplejos, se quedaban boquiabiertos, dejaba a todos sorprendidos por las cosas que decía. Venían a preguntarle algo para tentarlo y no podían creer de dónde sacaba esas respuestas. Le traían algún enfermo, algún endemoniado, algún muerto, algo, y el Señor resolvía todo.
El Señor siempre tenía una respuesta para lo que le traían. Era totalmente raro, hermanos. Muchas veces dejó a la gente preguntándose, ¿quién es este hombre? No podían creer. Los mismos discípulos se volteaban a ver entre ellos y decían, ¿quién es este? ¿Con quién andamos? No tenemos conciencia de la persona, del hombre que nos ha llamado. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Daba sus respuestas ahí a los religiosos y se volteaban a ver unos a otros preguntándose, pero ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿De dónde? Contesta así, ¿de dónde tiene este poder? Lo acusaban de muchas cosas, hermano. Lo acusaban de ser un blasfemo. Lo acusaban de querer cambiar las leyes. Lo acusaron de querer derribar el templo, destruir el templo. Le decían que hacía milagros en nombre de Satanás. Bueno, en una ocasión le dijeron, miren al Mesías, decían los religiosos, miren al Mesías, un hombre glotón, un hombre bebedor de vino, que es amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Jesús era conocido como amigo de publicanos y pecadores. Comía con ellos, platicaba con ellos, se metía a sus casas, los visitaba. Su condición de hombre sin pecado y de ser santo nunca le impidieron estar cerca de personas pecadoras. Él nunca vio a la gente como algo de lo cual tenía que huir para no contaminarse, sino lo vio como una oportunidad para sacarlos de esa condición y mostrarles el camino a seguir. Y de eso vamos a hablar en esta mañana con la ayuda del Espíritu Santo. Yo titulé este mensaje, El amigo de los pecadores. Diga conmigo, el amigo de los pecadores. ¿Alguien conoce a ese hombre? El amigo de los pecadores. Y quisiera hablar del contexto de esta historia que leímos al principio, hermanos. En este pasaje, el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, que llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar. Esta ciudad era importante para los samaritanos porque ahí se encontraba el pozo de Jacob, un lugar de mucho significado para ellos. Dice la palabra que Jesús iba cansado. Dice, iba cansado de andar por el camino y de pronto se sentó junto al pozo cuando llegó una mujer samaritana a sacar agua del pozo y Jesús le dijo, dame de beber. Y ahí empezaron a conversar, hermanos, ahí empezaron a tener una plática entre Jesús y esta mujer. Conocemos la historia, ¿verdad? Jesús le habló de varias cosas en poco tiempo. Le habló del agua viva, le dijo, cualquiera que beba de esa agua no volverá a tener sed jamás. Más adelante le habló de los maridos de esta mujer y bueno, usted conoce todo lo que ellos estaban conversando en este lugar. En esta breve conversación, la mujer muy pronto se dio cuenta que el hombre con el que estaba platicando no era cualquier hombre y le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Pero históricamente, hermanos, lo dice ahí la palabra de Dios y lo dicen los historiadores, los samaritanos y los judíos no tenían una buena relación, no se llevaban, no solamente no se caían bien, eran enemigos, hermanos, no se querían, no se podían ni ver, no podían platicar, no podían tener ningún tipo de contacto, ningún tipo de relación. Y de pronto, hermanos, esta conversación que estaban teniendo tomó un giro porque la mujer empezó se acordó quizá de todas las diferencias que tenían samaritanos y judíos y sacó uno de los muchos puntos de discordia que tenían entre ellos y le dijo a Jesús, nuestros padres adoraron en este monte. La ciudad de Sicar estaba sentada al pie de un monte llamado Gerizim. Este monte era donde los samaritanos acudían a adorar a Dios y la mujer samaritana empezó a poner sus diferencias con Jesús y le dijo, nuestros padres adoraron en este monte, pero ustedes dicen que es en Jerusalén donde se tiene que adorar. La mujer empezó a poner sus barreras. La mujer empezó a sacar por ahí toda su religiosidad y a tratar de poner un poco de distancia entre ella y Jesús. ¿A cuánto les ha pasado algo así, hermanos? Que platican con alguien que es cristiano, que platican con alguien que dice conocer la palabra de Dios, pero que al estar platicando inmediatamente saca sus diferencias, inmediatamente saca los puntos de discordia que puede haber y se enfoca en las diferencias que pudieran existir en algunos temas.
y pudiendo tener muchas veces alguna conversación de bendición con otro hijo de Dios, con otra hija de Dios, termina siendo de repente una guerra de denominaciones. Es que ustedes hacen esto, es que ustedes hacen aquello, es que nosotros lo hacemos así, pero ustedes dicen que se debe hacer de otra manera. ¿A cuánto les ha pasado algo así al platicar con alguien cristiano? En lugar de tener una plática que pudiera ser de edificación para ellos y para nosotros, termina siendo ahí como un punto de disputa, de discordia. Y esto mismo estaba haciendo la mujer samaritana con Jesús. Le dijo: nuestros padres, nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que se debe adorar en Jerusalén. Pero obviamente nuestro Señor Jesucristo no se iba a enganchar con algo tan simple y le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y le dice: ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre ¿en qué? En espíritu y en verdad. ¿Qué le estaba diciendo Jesús, hermanos? ¿Qué le estaba diciendo Jesús? Que el lugar era lo de menos. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Y esto es tan cierto, hermano, porque hoy no estamos en el monte Gerizim. Hoy no estamos ni remotamente cerca de Jerusalén, estamos a miles de kilómetros del Medio Oriente, a miles de kilómetros de ese lugar. Y ¿sabe qué? Aquí en este lugar tenemos total libertad para adorar al Padre Celestial en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Por nuestros méritos, hermano, ¿podemos hacerlo? ¿O podemos adorar a Dios porque hay un piano, una guitarra y muchos instrumentos? ¿Por eso podemos adorar a Dios? Claro que no, hermano. Si hoy podemos adorarle al Señor con libertad, es porque ese mismo hombre que le pidió agua a esta mujer más tarde derramaría su sangre por usted y por mí en la cruz del Calvario. Y dice su palabra que por su sangre tenemos entrada ante el trono celestial. Si Jesús no hubiera muerto por nosotros, ni en el monte Gerizim, ni en Jerusalén, ni en Colima, ni en ningún otro lugar pudiéramos adorar al Padre. Pero a través del sacrificio de Jesús, hoy podemos presentarnos delante de Él y cantarle al Dios de nuestra salvación. Amén. Jesús tenía una manera muy curiosa de conectar con la gente. Notemos que dice esta historia que andaba cansado, hermano. Dice, era como la hora sexta. Y se sentó junto al pozo de agua, se sentó a descansar ahí. Y estando cansado, hermanos, me llamaba la atención cómo su propio cansancio físico, a lo mejor mental, a lo mejor estaba cansado emocionalmente, no sé. Pero no le impidió ver la necesidad. No le impidió empezar a tener compasión por la gente. Vio a aquella mujer que por supuesto Jesús sabía que era samaritana, estaban en Samaria. Sabía que esa persona era una pecadora. Por supuesto que sabía antes de decirle que esa mujer había tenido 5 maridos y con el que actualmente vivía no era su marido. Jesús sabía todo eso, hermanos. Por supuesto que él sabía que esta mujer tenía una vida desordenada, pero Jesús no empezó con un sermón. Jesús no empezó ni siquiera a hablarle de moral. Jesús buscó la ocasión y el agua fue el pretexto para acercarse a la mujer. El agua solamente fue el pretexto para tener un encuentro con ella. Sí, era una pecadora, estamos todos de acuerdo con eso, pero para su buena suerte no se encontró con un religioso, se encontró con el amigo de los pecadores. Y ahí empezaron a platicar. El amigo de los pecadores que sabía que esa mujer, detrás de ese pecado, había un rechazo continuo desde que ella había nacido. Había una infelicidad, había algo que ya estaba pasando toda su vida. Sabía que detrás del pecado había un alma necesitada. Sabía que detrás de ese pecado, de esa vida que había estado desordenada, había alguien que necesitaba el agua viva. Y el Señor no la señaló, no la juzgó, sino que conectó con ella. No empezó hablando de doctrina, no empezó hablando de moral ni buenas costumbres. Empezó siendo empático con ella y le dijo, tengo sed.
Otra versión dice, tengo sed, ¿me das algo de beber? Y aquí quiero resaltar algo, hermanos. Esta conversación entre Jesús y la mujer samaritana es la conversación más larga de Jesús con una persona que podemos encontrar en la Biblia. Con nadie habló más uno a uno, frente a frente, que con esta mujer samaritana. Esta es la conversación más larga de Jesús con alguien en toda la Biblia, y no fue con un fariseo, no fue con un maestro de la ley, ni siquiera con alguno de sus discípulos. Fue con una mujer samaritana, excluida y marginada de la sociedad. La mujer sabía, por supuesto, que Jesús, que ese hombre que estaba ahí era judío, y le dijo, ¿tú, siendo judío, me pides agua a mí? Sabiendo que no se llevaban entre ellos, hermanos. Ella era samaritana, enemiga de esta nación, enemiga de los judíos, una pecadora con todas sus letras. Y Jesús le dio de su tiempo, de su atención, y le mostró todo su amor, a pesar de estar agotado de andar por el camino. En medio de esta conversación, Jesús le estaba diciendo, no vine por agua, vine por ti. El agua solamente es el pretexto para acercarme a ti. Puedo continuar sin beber agua, pero quise detenerme aquí porque tú necesitas la salvación, porque tú necesitas conocerme, porque tú necesitas dejar tu vida de pecado. Diga conmigo, no vine por agua, vine por ti. Acompáñeme por favor al Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 18 y 19. Antes de leerlo, hermano, Lucas 4, 18 y 19. ¿A cuántos nos cuesta conectar con la gente de repente? Entonces todos son expertos evangelistas, ¿verdad? ¿A cuánto nos tiemblan las piernas de repente cuando tenemos que hablar con alguien? Ya ni siquiera digamos hablarles del evangelio, socializar con alguien. ¿A cuántos nos cuesta de repente? Yo de repente veo personas que son muy buenas para hablar, para platicar, para tener una conversación. Veo a mi papá, por ejemplo, que puede hablar con cualquier persona y puede quedarse horas ahí hablando con un perfecto desconocido que se encontró por la calle, y yo de repente me cuesta hablar, me cuesta mantener una conversación. Y yo creo que a lo mejor muchos nos identificamos en que nos cuesta tal vez conectar con las personas. Nos cuesta a lo mejor encontrar un pretexto para acercarnos. Muchas veces las personas se nos acercan pidiendo algo, y ese temor, esa barrera, ese impedimento que tenemos para conectar con alguien nos han hecho que no tengamos una conversación con ellos, y por ende nos abstenemos de hablarles del evangelio. Jesús tenía una habilidad sorprendente para conectar con las personas. Buscamos el pretexto. Y casi siempre pongo de ejemplo a mi papá porque lo tengo ahí tan cerca, y yo veo cómo a veces él invierte 200, 300 pesos en comprarle una olla a una señora que anda pasando por la calle, solamente para que se detenga, solamente para que se detenga a venderle ese producto, pero para que él pueda hablarle del Señor. Y yo me quedo sorprendido y le digo, le costó 300, 500 pesos hablarle a esa señora de Cristo. Oiga, ¿le puedo lavar su carro? Sí, y el carro lavado. Y mi papá dice, sí, lávalo, ya está limpio, pero lávalo. Y mientras los está lavando, él está hablando de Cristo, él está hablando del evangelio. Hay que conectar con las personas. Eso es lo que hizo Jesús. Llegó cansado y le dijo, ¿me das un poco de agua? Y ahí inició la conversación. ¿Cuántos podemos aprender algo de Jesús en esta mañana? Lucas 4, 18 y 19. Dice la palabra de Dios, está hablando Jesús. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice este pasaje que Jesús fue a la sinagoga y le dieron a leer el libro del profeta Isaías. Entonces empezó a leer lo que Isaías había escrito como 700 años antes.
acerca del Mesías. Y cuando terminó, dice la palabra que enrolló el libro, se lo entregó al ministro y les dijo a todos: hoy se ha cumplido delante de vosotros esta palabra. Hoy se ha cumplido la escritura delante de vosotros. Jesús sabía perfectamente cuál era su misión. Jesús sabía perfectamente con qué propósito estaba en la tierra y solamente tenía 3 años y medio para llevarlo a cabo. Sabe, hermano, desde ese día todos los religiosos se dieron cuenta por quiénes venía Jesús, cuál era su campo de trabajo, quiénes eran los que venía a rescatar. Dice ahí: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quién? ¿A quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar, ¿a quién? A los quebrantados de corazón. A pregonar libertad, ¿a quién? A los cautivos. Dar vista, a poner en libertad. Pobres, quebrantados, cautivos, ciegos y oprimidos eran por quienes Jesús venía. ¿Cuántos nos identificamos con alguno de estas personas? ¿Cuántos éramos pobres? ¿Cuántos estábamos quebrantados? ¿Cuántos estábamos cautivos? ¿Cuántos estábamos ciegos? ¿Cuántos estábamos oprimidos por el pecado? ¿Sabes por qué estás aquí? Porque Jesús vino por ti. Porque Jesús vino por ti. Porque desde aquel día en la sinagoga Jesús estaba hablando de cada uno de nosotros. Estaba diciendo: vengo por los pobres, vengo por los ciegos, vengo por los quebrantados, vengo por los oprimidos, vengo por los cautivos, vengo por ti. Vengo por ti. Por eso interrumpía sus actividades cuando un pobre le hablaba. Por eso, si estaba predicando y lo buscaba un ciego, si un ciego le gritaba, Jesús se detenía. Si un endemoniado clamaba, si un endemoniado lo necesitaba, Jesús detenía su camino. Si una prostituta llegaba, Jesús dejaba de cenar. Si un pobre llegaba, si un ciego llegaba, si un cautivo llegaba, Jesús dejaba de hacer lo que estaba haciendo, porque ellos eran por quienes venía. Les dijo a los religiosos: los sanos no tienen necesidad de médico, sino ¿quién? Sino los enfermos. Cada que un enfermo espiritual, cada que un enfermo físico venía delante de él, Jesús dejaba lo que estaba haciendo y le daba prioridad a esas personas, porque ese era su propósito. Por eso el Espíritu de Dios estaba sobre él, porque le había dado la misión de venir por los pobres, por los quebrantados, por los cautivos, por los ciegos y por los oprimidos. Lucas 19:10 dice: porque el Hijo del Hombre vino ¿a qué? ¿Se sabe ese versículo? Lucas 19:10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar ¿y a qué? Y a salvar lo que se había perdido. Buscar y salvar sigue siendo el ministerio de Jesús. Si le hubieran preguntado a Jesús: ¿a qué viniste a este mundo?, él en simples palabras hubiera dicho: vine a buscar y a salvar a los pecadores. Vine a buscar y a salvar. Ese fue y sigue siendo el ministerio de Jesús. ¿De qué manera nos busca el Señor, hermano? ¿De qué manera lo busca usted? ¿De qué manera lo encontró el Señor? ¿Nos busca a través de las enfermedades? ¿A través de las crisis? ¿A través de las aflicciones? Todo esto es el medio por el que Dios se acerca a nosotros. Todas estas cosas son por las que el Señor nos busca. Hacer milagros era una de las cosas que Jesús hacía, pero Jesús no vino a hacer milagros. Los milagros solamente eran el medio para que la gente creyera en su poder. Era necesario que Él demostrara que tenía el poder de Dios a través de las sanidades, a través de resucitar a los muertos, a través de dar vista a los ciegos, a través de liberar a los endemoniados. La gente se daba cuenta porque era alguien desconocido, porque hoy nosotros creemos en Él, porque leemos, porque tenemos muchas maneras de comprobar que Jesús existió, que Jesús sigue haciendo milagros, pero en aquel tiempo era solamente el hijo del carpintero. No era nadie, era alguien totalmente desconocido. Por eso tenía que hacer milagros,
Por eso tenía que sanar a los enfermos, y dice que las multitudes se agolpaban a escucharlo. Iban y le preguntaban, iban y le decían: Jesús, necesito esto. Jesús, he estado sufriendo toda mi vida. Jesús, mi hija. Jesús, mi hijo. Jesús, mi siervo. Jesús, se murió fulano. Jesús, hay un endemoniado allá en Gadara. Jesús, está pasando todas estas cosas. Jesús, sálvanos que perecemos. Jesús, sálvanos porque el viento hunde nuestra barca. Y todos venían a Jesús porque podían ver su poder. Y Jesús lo hacía para que se dieran cuenta que tenía el respaldo de Dios, que tenía el respaldo del Padre. Era necesario hacer milagros para que los incrédulos creyeran, pero no era su ministerio venir a hacer milagros, hermano. Después de sanar a la mujer con flujo de sangre, le dijo: hija, tu fe te ha ¿qué? Te ha salvado. Ve en paz. Cuando sanó a Bartimeo el ciego, le dijo: vete, tu fe te ha, dígalo fuerte, te ha salvado. A la mujer pecadora que ungió sus pies, le dijo: tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, vete en paz. Al único de los 10 leprosos que regresó a darle gracias, le dijo: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Porque el propósito de Jesús era salvar a la gente. Porque el Hijo del Hombre no vino a hacer milagros. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios puede sanarte. ¿Cuántos creen que el Señor puede sanar? ¿A cuántos el Señor nos ha sanado? Dios puede sanarte, pero antes quiere salvarte. Dios puede darte un hijo, pero antes quiere salvarte. Dios puede hacer que tu esposo regrese, pero antes quiere salvarte. Dios puede restaurar a tus hijos, pero antes quiere salvarte. Dios puede darte un trabajo, una casa, puede darte la prosperidad que necesitas, pero antes de todo eso quiere salvarte. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque puedes tener un cuerpo sano, puedes tener al hijo que tanto deseas, puedes tener a la mujer o al hombre de tus sueños, puedes tener el mejor trabajo o la casa más bonita, puedes tener toda la prosperidad que has deseado, pero lo único que te asegura que un día vas a ir al cielo es tener a Jesús reinando en el trono de tu corazón. Jesús puede hacerlo. Jesús puede darte todo lo que quieras, todo lo que deseas. Puede cumplir los anhelos de tu corazón, pero su principal propósito es salvar tu alma. Es acercarse a ti y decirte: tu fe te ha salvado. Y quiero terminar con esta historia, hermano. En una ocasión Jesús estaba en el templo y dice la palabra que habían venido a él toda clase de personas, dice, y toda clase de gente había ahí. Podemos deducir que había jóvenes, ancianos, había personas de todas las clases sociales, y dice que él sentado les enseñaba. Y podemos ver al Hijo de Dios sentado en el suelo, hermanos, conviviendo con adúlteros, con prostitutas, con homicidas, con mentirosos, explicándoles la manera en que podían ser salvos. Y dice esta historia que cuando Jesús estaba enseñando, vinieron a él los escribas y los fariseos a poner a prueba su ministerio. Algo nos enseña esta historia, hermano, que mientras tú sirves al Señor, mientras tú estás trabajando para el Señor, va a venir el enemigo a poner a prueba tu ministerio. Van a venir los opositores a poner a prueba tu ministerio. Estaban en el templo, Jesús rodeado de muchísima gente. Dice que el pueblo se agolpó a escucharlo. Cuando de pronto llega un grupo de personas, una turba ahí haciendo un gran escándalo, y entran al templo, irrumpieron ahí y llegan arrastrando a una mujer. La tiraron a los pies de Jesús y le dijeron a toda voz: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos mandó que apedremos a tales mujeres. Pero tú, ¿qué dices? Tú pues, ¿qué dices?
Era una trampa perfecta, hermanos, como le gusta a Satanás, como le gusta a los acusadores. Estaban en un lugar importante, estaban en el templo de Jerusalén. Había mucha gente, tenían a la víctima presente, tenían argumentos válidos, tenían la ley de su lado, tenían aparentemente a Jesús entre la espada y la pared. Ellos no estaban preocupados por la conducta de la mujer, ni siquiera estaban preocupados porque la ley de Moisés había sido quebrantada. Su objetivo era usar el pecado de la mujer para tentar a Jesús. Querían desprestigiarlo, querían hacerlo quedar mal de todas las personas. Ni siquiera se pudieron esperar a que terminara de enseñar para preguntarle en privado. Dice que lo interrumpieron ferozmente, lo interrumpieron salvajemente. Entraron abriendo las puertas del templo, todos los religiosos, arrastrando a una mujer probablemente desnuda o semidesnuda. La tiraron a los pies de Jesús y le dijeron: Maestro, esta mujer fue sorprendida en el adulterio, en el acto mismo del adulterio. Y tenemos la ley de Moisés, la ley que tú enseñas, dice que esta mujer tiene que morir apedreada. Pero mejor dinos tú qué vas a decir delante de todo el pueblo, hermanos. A Jesús le hicieron una pregunta trampa, hermano. Imagínense, yo imagino a los fariseos pensando dentro de ellos, diciendo: vamos Jesús, dinos que no la apedremos, para hacer un escándalo aquí en el templo de que el maestro que enseña aquí mismo en el templo no cumple la ley de Moisés. Vamos, dinos que no la apedremos para decirte que no cumples la ley. ¿O sabes qué? Mejor dinos que la apedremos. Mejor dinos que la apedremos para echarte en cara que todo el amor que predicas es una mentira, es una farsa. Lo pusieron entre la espada y la pared. Los fariseos estaban esperando qué iba a decir, y sabían que dijera lo que dijera, estaba acorralado. Diga conmigo: pero Jesús no era cualquier persona, pero Jesús no era cualquier hombre. Dice esta historia que cuando le hicieron esta pregunta, Jesús se levantó y se inclinó en el suelo y empezó a escribir en tierra con el dedo. Dice que escribió ahí. No sabemos qué era, no sabemos lo que decía. Y después se levantó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O como dice otra versión: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Sabe, hermano, esta es una de las frases más poderosas que dijo Jesús mientras estuvo aquí, porque esta frase trajo convicción de pecado a los que estaban en ese lugar. Dice que estos hombres inclinaron su cabeza, se quedaron callados, dejaron sus piedras y uno a uno se fueron yendo, uno detrás de otro. Jesús le preguntó: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? La mujer, todavía tirada en tierra, lo reconoció como Señor y le dijo: ninguno, Señor. Y entonces podemos ver todo el amor y la gracia de Jesús cuando le dijo: ni yo te condeno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Sabe, hermano, los fariseos querían un espectáculo. Querían un espectáculo, una ejecución pública en el templo, una muerte por lapidación en el mismo templo, algo que nunca se había hecho. Querían un gran espectáculo, querían un gran escándalo, una lapidación pública ordenada por el hombre que decía ser el Hijo de Dios, una lapidación a una mujer ordenada por el hombre que predicaba del amor de Dios. Eso querían los religiosos, pero llegaron con el hombre equivocado. ¿Sabe, hermano? Venían a buscar al juez y se encontraron con el amigo de los pecadores. ¿Sabe, hermano? Satanás nos ha llevado muchas veces ante el juez. Jesús nos ha llevado muchas veces arrastrando y nos dice: aquí está. En la ley dice que él debe morir, en la ley dice que ella debe morir, y vienen a buscar al juez, al que está sentado en el trono. ¿Y sabe qué ha pasado? De repente se levanta el amigo de los pecadores, nuestro abogado, el Señor Jesucristo, y dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra.
si ellos no te condenan, si ellos ya se fueron, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Venían buscando al juez y se encontraron al amigo de los pecadores. Porque Jesús no cambió el mundo desde un púlpito, hermano. Jesús no cambió el mundo desde una plataforma. Lo hizo desde los pozos de agua, desde los caminos llenos de tierra. Lo hizo en las casas. Lo hizo en las mesas de los pecadores. Lo hizo teniendo conversaciones con gente de muy mala reputación. Lo hizo escuchando a aquellos que nadie escuchaba. Lo hizo acercándose a las personas que nadie se quería acercar. Lo hizo diciéndole a los ciegos: tal vez ustedes no pueden verme, pero yo sí los veo. Lo hizo yendo por los leprosos que abandonaban como perros a las afueras de la ciudad, diciéndole: levántense, levántense, hay esperanza para ustedes. Lo hizo conviviendo con recaudadores de impuestos de muy mala fama. Lo hizo levantando prostitutas condenadas a muerte. Lo hizo crucificado entre dos hombres pecadores y diciéndole: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta el último aliento de vida, Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el ladrón al lado de la cruz fue testigo de la gracia de Dios, de la compasión de Jesús. Habían sido azotado, desangrado, sin aire, totalmente apedreado, hermanos, golpeado. Le habían hecho todo tipo de cosas y todavía tuvo el aliento de decir: de cierto te digo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Te perdono, te perdono, te perdono. Porque el Hijo del Hombre a eso vino, hermano, a salvar a los hombres, a salvar a la humanidad. Y quiero terminar, hermano, leyéndote algo que escribió un autor desconocido. Es una carta de Dios para cada uno de nosotros. Escúchela con atención. Concéntrese y escuche. Desde que te vi nacer, por primera vez supe que eras mío. Lo único que tienes que hacer es creer que te he salvado y que te he amado desde antes que nacieras. Solo tienes que permanecer conectado a mí. Pero te advierto que si no lo haces, que si decides no creerme, si decides alejarte de mí, si abandonas la fe, si me maldices, si insistes en pecar, si decides hacer con tu vida lo que te plazca, te aviso que te metiste con el Padre equivocado. Debo advertirte que no voy ni estoy dispuesto a desperdiciar la sangre derramada de mi Hijo, ni el precio que tuvo que pagar para que tú creyeras, fueras encontrado y traído de regreso a casa. Así que no me importa de qué manera, cómo y dónde te ocultas: en lo alto, en lo profundo de la tierra o debajo de la tierra, en el cielo o detrás de cualquier cosa creada. Poseo un conjunto de habilidades muy particulares y tengo siglos de experiencia en encontrar a gente como tú. Y también quiero que sepas que si te empeñas en desaparecer de mi presencia, daré inicio en el cielo a una búsqueda implacable. Soy especialista en encontrar a mis monedas, a mis ovejas y a mis hijos perdidos. Y no estoy dispuesto a negociarlo ni a cambiar de opinión. Así que escucha bien lo que te diré, porque solo te lo diré una vez. Juro por mí mismo, dice Dios, que iré por ti, te buscaré, te encontraré y te perdonaré. Finalmente me dicen: el amigo de los pecadores. Póngase de pie, por favor.